Hola amigos de Venus Habla, ¿cómo están? Felices de estar con ustedes. El día de hoy nos acompaña nuestra amiga Joa Valladares y vamos a hablar de un tema súper lindo, amiga. Así es, vamos a hablar de un tema hermosísimo y es justamente esa unión tan sutil que tenemos con nuestras mascotitas y cómo ellos en muchas de las ocasiones no solo se sacrifican por nosotros, acompañándonos, viviendo junto a nosotros tantas cosas que nos suelen suscitar, ellos siempre están de buen ánimo para subirnos también el ánimo, sino también a nivel salud, tanto física como emocional, como ellos también prefieren ser el cuerpo que adhiera a cualquiera de estas circunstancias para que nosotros tengamos esa libertad de seguir transitando por aquí. Y ahora, mi querida Joa, nos vas a explicar justamente cómo sucede eso, por qué se dan esas formas tan sutiles de amor incondicional y a veces ni siquiera nos damos ni cuenta que nuestros animalitos están sacrificando su cuerpo y su salud para que nosotros estemos bien. Gracias por estar con nosotros, mi Joa. Qué gusto tenerte acá. Gracias a ustedes, chicas. Para mí un gusto genial, increíble poderles volver a oír y participar en un tema más de su programa. Y bueno, el tema de la energía y los animales es realmente súper interesante. Podemos decir que ellos están fuertemente conectados con nosotros y sabemos que según la física cuántica, todo en cuanto transita en nuestro mundo físico tiene que ver con energía. Entonces, tanto las plantas, las rocas, los animales, todos estamos conectados a la tierra y a esa energía. Entonces, ellos no son la excepción. De cierta manera, también podemos hablar que con ellos también tenemos ciertos pactos, ciertas alianzas de poder juntarnos para tener un crecimiento, para tener un aprendizaje. Entonces, es un poco cómo se trabaja con ellos. Ellos no tienen algo tan avanzado como nosotros, como un alma, pero sí tienen un espíritu y también tienen un proceso de evolución. Se puede decir que también a veces abriendo registros de los animales, encontramos que hay un registro incluso de vidas pasadas. Como tú dices, a veces puede haber estos compromisos convertidos en votos hacia nosotros de sacrificio, sí los puede haber, y ellos descargan en su biología eh, toda nuestra energía. Ellos tienen la capacidad de poder descargar en su biología nuestros propios conflictos. En los animales también se graban todas las memorias de los lugares, de los espacios. Entonces es realmente súper interesante el tema de cómo ellos llegan a conectarse con nosotros y hacer esta especie de conexión energética tan fuerte. Joa, y bueno, en realidad todo lo que nos hemos preguntado acerca de los animalitos creo que lo hemos aprendido también en nuestra propia experiencia, porque ellos han venido a darnos como un mensaje. Particularmente tuve un perrito que vivió conmigo 18 años, te contaba que se fue hace 4 meses. Para mí muy doloroso desprenderme de él, era como no podía ni siquiera expresar el dolor que yo sentía, pero en realidad yo decía... debe haber una misión en todo esto, debe haber un aprendizaje. Y yo misma he constatado cómo los perritos que he tenido conmigo después empiezan a somatizar enfermedades de mis familiares, las mismas, pero es súper chistoso porque dices, el uno tenía no sé qué problemas en el estómago, ahora tiene el perrito. El otro perrito tenía esto, ahora ya la persona se curó, pero el perrito está enfermo. ¿Por qué ellos hacen esos pactos con nosotros? ¿Y por qué asumen las enfermedades? Incluso a veces hasta se sacrifican y se mueren. Eso decía mi abuelita. Cuando se moría un animalito, un perrito, mi abuelita decía es que seguramente iba a morir alguien de la familia y el perrito decidió ponerse en su lugar. A nivel de alma, ¿por qué hacen eso en los animales? Bueno, así como nosotros a veces establecemos una familia de alma y el repertorio de personajes con los que vamos a tener cada experiencia, con ellos también tenemos más o menos los mismos compromisos. Entonces, cuando hay, digamos, un perrito o varios perritos en una casa
o hay un solo gato. Ellos están todo el tiempo trabajando a nivel de energía, recogiendo la energía del ambiente, recogiendo la energía de la casa. Y hay algo también que les afecta mucho, que es las fallas que hay en el suelo, como son las líneas Hartmann, las líneas Curry, a veces venas de agua, a veces incluso también la energía de la persona que construyó la casa, los lugares donde ellos habitan también son entidades y también están grabando información. Entonces, a veces se puede hacer muy pesado para ellos esa carga y comienzan a somatizar. Toda la parte energética se empieza a grabar en sus cuerpos hasta que se ve la manifestación física. Casi siempre cuando, por ejemplo, se le empieza a hacer un tratamiento y sana el dueño y entiende cuál es el conflicto, a veces simultáneamente ellos también pueden sanar. Pero básicamente son justamente porque ellos tienen como ese compromiso con nosotros de amor incondicional, que es algo en lo que aún trabaja el hombre en entender, porque realmente ellos no piden nada a cambio, simplemente es como esta lealtad implícita con la que ellos vienen a nosotros. Casi siempre hay un aprendizaje entre ellos y nosotros y realmente a través de estudios, bajo todos estos años que me encanta trabajar en el tema animal, nos hemos dado cuenta que así como hay personalidades y evolución de alma, hay almas muy avanzadas, otras mucho más 3D que están haciendo un trabajo, también existe esto en ellos. Hay, por ejemplo, el espíritu del perrito, el gatito que solo quiere comer, diversión, jugar, salir, paseos, cariño. Y hay también esos espíritus más avanzados en ellos que también se puede decir que han pasado o han transitado por un proceso espiritual de aprendizajes y es medio gracioso porque los animalitos que son de gente que se dedica mucho a la espiritualidad, también tienen espíritus muy avanzados. A veces incluso ayudan a sus cuidadores, a sus en procesos terapéuticos para otros, que es algo que en ellos, porque nos damos cuenta que son tan simples, no tienen el lado mental, no tienen el lado del ego, no tienen los cuerpos mentales llenos de creencias. Con ellos la sanación es muy fácil, así como también la contaminación. Entonces ahí va como que nuestra parte en el asunto de saber, bueno, qué conflictos estoy teniendo, que quizás mi perro, mi gato está somatizando. Entonces, si tenemos mascotas, más o menos tenemos también la obligación de siempre tener este cuidado energético con ellos, esta revisión constante de ellos, de cómo está su salud física, emocional, mental y también esta parte espiritual y energética, que ellos vibran mucho al estar conectados con la tierra. Y también es importante empezar a entender que cada mascotita, cada animal en su especie tiene, valga la redundancia, especial afinidad con su amo, con el dueño. Muchas personas incluso les entregan, eh, no solo es un nombre, sino parte de su vida, les hacen parte de su familia. Y a veces también, no sé si es que de alguna manera estamos confundiendo o estamos tratando de suplir a las personas con los animalitos cuando te dicen estás humanizando mucho a tu mascota. Yo, en lo particular, no creo que se humanice, sino que tratas de comprender a tu mascota. Ellos nos comprenden a nosotros a la perfección. Hablan nuestro idioma a la perfección y digo hablan porque saben lo que les estamos diciendo, más nosotros no podemos entenderlos, eh, no sabemos qué nos dicen, no sabemos qué es lo que quieren. Si es que ya has tenido algún tiempo con ellos, pues tal vez sí puedes interpretar. Yo pude adquirir hace poco, yo adoro trabajar con oráculos y tenemos un oráculo súper interesante que al final quiero sacar una carta como una carta de mensaje del programa a la gente que tiene que ver con animales. Y sí, nos habla que como que en la profundidad del origen de las especies hay muchas que son originarias de otras constelaciones, otras que son de alto nivel de conciencia. De hecho, cuando hablamos de nivel de conciencia, todos creeríamos que uno de los animales que más elevada conciencia tiene son los delfines
y las ballenas con esa conexión también sanadora a través de la vibración que nos regalan. Sin embargo, uno de los animales también con alto, elevado nivel de conciencia son las vacas. Y nos damos cuenta justamente que es uno de los animales más explotados por el hombre. Entonces, realmente podemos decir que cada especie, cada animal tiene como una función, tiene, digamos, una vibración que emana diferentes cosas a las personas que les acompañamos. Y sí, los más domésticos, como son los perros y los gatos, también tienen una función espiritual. En el mundo espiritual, los perros, por ejemplo, detectan la energía del exterior, sienten las vibraciones de quien va, les gusta o les disgusta. Y los gatos, por otro lado, siempre nos están sanando, siempre están recolectando energía a niveles espirituales y nos sanan mucho en la noche. Entonces sí, cada uno tiene, digamos, un papel, pero realmente el papel en general del mundo animal es de brindar mucho amor incondicional. Y como nos ponemos a pensar un poco, nosotros como humanidad les hemos explotado mucho y pues ahí también se da estas relaciones karmáticas y de aprendizajes que tenemos con ellos. Realmente creo que hay mucho que aprender del reino animal y todavía como humanidad no lo hemos logrado. Y cuando mencionas que los humanos hemos explotado mucho a los animales, es súper duro porque no sabes hasta qué punto cada uno de nosotros hemos contribuido a dañar, a hacer daño, a destruir, a lastimar, a veces hasta por ignorancia. Cuando eras chiquito tal vez no sabías muy bien, bueno, en fin. Pero por ejemplo, pienso en las aves, que para mí las aves son tan mágicas, tan simbólicas, y justo hablaba con mi hijo de cuando encierran a un ave en una jaula. Yo le decía a mi hijo, siempre tienen que estar libres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la conciencia de una persona que maltrata a un animal, de una persona que somete, por ejemplo, a un ave a permanecer encerrada, que maltrata a un animal, que hace daño intencionalmente o no intencionalmente, o simplemente depende del nivel de conciencia de la persona? Depende del nivel de conciencia, lógicamente, cuando trabajo en ti a través del tiempo o eres un alma avanzada, de alguna manera ya por algo interno eres incapaz de hacer ciertas cosas. Sin embargo, existen las leyes universales, todo es una ley de causa y efecto y quizás no veamos los símbolos visibles de algo que se puede llamar como el karma, pero la persona lógicamente con esta causa y efecto empieza a acumular este tipo de energías de maltrato. Al final, el maltratador siempre se está maltratando él mismo. Si lo ejerce en un animal, si lo ejerce en una persona, si lo ejerce con otro, son sus propias carencias internas las que le lleva a ejercer ese maltrato. Entonces ahí es cuando se va adentro y dice, ok, ¿qué hay en mí que requiere recibir maltrato? Y como no puedo hacerlo, pues maltrato a los demás, me vuelvo en el maltratador, en el perpetrador, digamos, de cierta manera. Entonces, siempre van a haber estas leyes de causa y efecto. Es increíble, yo hace un tiempo me conecté con un caso que hubo aquí en Ecuador de un perrito que le lanzaron de un estadio, fue algo que se mediatizó mucho y me acuerdo que justamente yo estaba haciendo un trabajo fuerte con animales en esa época y me senté a ver, bueno, ¿qué pasó atrás de eso? O sea, ¿qué le llevó al perrito a tener la experiencia y a la persona al hacerlo? Y es chistoso porque sí, como dijo Rosita al inicio, habían programas de sacrificio del perrito, pero fue increíble porque lo que yo pude encontrar en esa investigación fue que lo hizo por un bien mayor. Lo hizo porque cuando una de estas cosas se mediatiza, circula en los medios, en los diarios y la gente se horroriza o puede poner de parte y empiezan a haber leyes, se da un cambio estructural a nivel de la sociedad. Entonces, a veces hay este tipo de casos como por un bien mayor. Los animales siempre hacen las cosas como por un bien mayor y hay mucho aprendizaje y también elecciones de ellos de vivir la experiencia. Yo, de cierta manera, hace años, en donde era muy animalista y de cierta manera sí sufría por el tema animal en las calles, un día tuve que entender que de cierta manera también hay elecciones de ellos de vivir ciertas experiencias
en donde con su libre albedrío no podemos hacer mucho. Pero en todo esto hay un aprendizaje y una evolución de alma que están teniendo ellos y también un aprendizaje para nosotros. Es súper interesante porque además de todo eso, empezamos a tener una, no sé, una especie de complicidad también con nuestros animalitos. Pero cuando realmente los sentimos como tales, cuando los sentimos como parte de la familia, independientemente incluso de los mascotas que son habituales, como el perrito, el gatito, se van incluyendo a estos los hámsters, se van incluyendo también un poco los pajaritos y las aves, como bien lo dijo la Tani, también es un poco difícil a veces verlos enjaulados, pero también es más difícil tratar de liberarlos cuando han crecido en cautiverio, por ejemplo, y ha habido muchas circunstancias en las que te ponen a elegir en que liberarías un ave que ha crecido en cautiverio y no sabe cómo defenderse, ni siquiera genéticamente ya está construido, se puede decir, sus alas ya no tienen la protección o la hipermeabilidad que necesitan para sobrevivir en la intemperie. Entonces a veces dices, ¿hasta dónde pueden llegar los niveles de crueldad o Mis no chicas, crueldad? Y aquí va mi pregunta. ¿Nosotros elegimos la mascota, elegimos el animal que nos va a acompañar o ellos nos eligen o nos elegimos mutuamente? Porque a mí me ha pasado en muchos casos que ha habido amor a primera vista con los animalitos que quieres tener. Puede haber un sinnúmero de perritos, por ejemplo, que puedes escoger, dicen el bonito, el de Tim Marín, sino que hay uno en especial y ni siquiera ves el resto, ya no te importa, y ves ese en especial y dices, este quiero, pero mira, este no me importa, no me interesa, quiero este. ¿Existe una conexión de elección conjunta? absolutamente sí. Realmente nos elegimos mutuamente. No sé si hablarles de algo predestinado, porque no quiero meterle al destino en esto, pero como dijimos al inicio, tenemos contratos con muchos de ellos y bueno, para los que creen en vidas pasadas, puede tener que ver también con un tránsito de vidas pasadas en donde aquí ahora nos podemos volver a encontrar. A veces suele pasar que en una misma existencia el perrito, más bien dicho, el espíritu del animal que nos quiere acompañar, guiar o dar una enseñanza, nos puede acompañar en varios animales a lo largo de una misma existencia, porque ellos tienen una existencia mucho más corta que la nuestra en esta dimensión. Entonces, parece así como que medio de Hollywood, de hecho hay una película que narra mucho la historia del espíritu de un animal que van haciendo en diferentes perros. Pero sí se da a través de estos contratos tácitos que tenemos con ellos a través del tiempo, de querer seguir teniendo un aprendizaje, de que ellos quieran seguirnos acompañando porque hicieron una alianza con nosotros. También hacerles de vez en cuando a los animales una revisión energética de, bueno, por ejemplo, duerme, se hacen preguntas, de hecho, como para afianzar esto, ok, duerme el animalito en el lugar correcto. Por ejemplo, los animales también pueden tener estrés tecnopático. Esto quiere decir que al lado de donde él duerma esté el router del internet, o yo que sé, al lado de la comida donde él está esté el microondas, una televisión, un radio. Esto hace que todas esas ondas de radiación también les pegue, también les afecte y debilite su sistema energético. Uno puede, por ejemplo, averiguar si la comida que él tiene es de la mejor calidad, y hablamos también, o sea, no solamente de una calidad de lo que nos recomienda el veterinario, sino realmente si resuena con su energía, cuál es el nivel, por ejemplo, de calidad del agua que bebe. Y todas estas respuestas y estas preguntas se hacen a través de esta lectura de la energía de ellos. Si, por ejemplo, preguntas como si están somatizando nuestros conflictos, ok, si es de nosotros o es de otra persona del hogar, si, por ejemplo, eso ha activado programaciones en ellos que tengan que ver con vidas pasadas, sí se puede hacer una lectura energética y es algo que yo recomendaría. Para mí, el trabajo con ellos ha sido muy enriquecedor porque con muy poco ellos dan resultados
casi inmediatos, tú ves que enseguida se animan, se ponen en otra energía, o si estaban muy estresados se relajan. Entonces, para mí sería como un también hacer ese cuidado si muchas veces vamos a terapia, vamos al psicólogo, tratamos de trabajar con el mundo energético. La idea es que también haya esta inclusión con ellos y se haga este tipo de mantenimiento energético con ellos. Y así se puede garantizar que no estén somatizando nuestros conflictos, que no los descarguen en sí mismos, que tengan una vida más larga, más duradera. Mira, es chistoso porque es el amor de mi vida y yo sé que los gatos tienden a ser mucho más longevos que los perros, pero mi gato tiene 15 años y tú no le ves un rasgo de vejez. Sí, entonces a lo largo del tiempo yo he trabajado mucho con él, me ha enseñado muchísimo. A él le diagnosticaron cáncer cuando era muy chiquito con un pronóstico terrible de melanoma y pues nunca pasó nada. Sí, entonces es importante como tener ese cuidado y esa conexión con ellos a través también de entender la energía que manejan. Qué bonito esto de tener una energía saludable con la mascotita, independientemente de cuál sea, porque a veces te dicen, no, es que un perro, ese sí es mascota, pero si tienes una gallina, pues eso no es mascota. No es el tema de a quién nosotros designamos o de qué elegimos, sino la energía, como tú dices, que tienes con ese animalito, porque al final es, es una comprensión a nivel de alma, porque no es que tienes un diálogo con tu animalito, pero a mí me ha pasado muchas veces, yo creo que muchas personas les conversan sus cosas a las mascotas, les tratan con tanto cariño, les preguntan cómo les fue, les cuentan qué van a hacer. Y yo creo que eso no es locura, porque muchas personas que no son afines, que no tienen tal vez el mismo respeto que se debería tener a los animalitos como tal, pues te tachan así, como loco, ¿no? Dices que este es loco, o es loca, y habiendo cosas más importantes en quién depositar ese cariño, lo haces con tu perro, con tu gato, con el perro del vecino, y no es así. Energía es energía y a la final son seres vivos y existe un dharma y un karma también, porque cuando estamos maltratando, no solo a nivel físico, sino verbal, emocional y energético a un animal, también eso tiene una consecuencia. Y yo creo que sí sería importante hablar de esas consecuencias, porque a la final son seres, eh, yo creo que tan puros, que ellos no conocen la maldad. Eh, Están aquí y actúan por supervivencia, por supuesto que sí, pero no con intención. Hacen las cosas con una razón importante, pero no con una intención. Yo. Sí hay, o sea, realmente a pesar de que parezca increíble, sí hay maneras de comunicarnos con ellos. Yo te digo realmente por experiencia propia, la comunicación con ellos es muy telepática, es decir, ellos pueden leer tu energía, pueden leer cuando tienes un conflicto y pueden leer tu mente. Entonces, cuando a veces tú les quieras dar mensajes, puedes como que conectarte con esa profundidad de la telepatía y transmitirles algo profundo que requieras. Hay mucha gente que habla con las plantas, realmente, como te digo, como todos somos energía, se transmite mucho a través de eso, de esos impulsos invisibles, pero que existen, que son medibles, que están en nuestro campo. Y bueno, o sea, realmente no es descabellado el hablarles, es parte de nuestra conexión. Ellos usan mucho la comunicación a través de la vibración. Nuestro tono de voz cambia, entonces ellos leen esa vibración cuando les estamos regañando, cuando les estamos consintiendo. Algo muy sanador que se puede usar con ellos, que es vibración, es la música relajante, cuando ellos estén en procesos, por ejemplo, de mucho estrés, o cuando, por ejemplo, hay esto de la pirotecnia, que yo realmente tengo casos de animales que han colapsado e incluso han fallecido por el tema del estrés que involucra. Entonces hay maneras de poder conectarnos con ellos y aliviar eso. Realmente no hablamos de mascotas, para mí el programa ha sido enfocado en el reino animal, por eso tú haces énfasis en que la gallina, la serpiente, la arañita, o sea, realmente todos somos parte de eso.
Yo sé que son insectos y a veces pueden convertirse en plagas. A mí me cuesta muchísimo la idea de tener que matar una mosca por ahí. Le abro la ventana para que salga. Porque sí estamos de alguna manera conectados al karma y al dharma y a la obligación de cuidarles a nuestros hermanos menores, que son los animales. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero solamente una última pregunta antes de que nos des el mensaje del oráculo, mi querida Joa. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, existe la típica señora de los gatos que hay en las películas y en Los Simpsons? Y es como chistoso y te ríes. Yo recién lo vi en La vida secreta de las mascotas y era una viejita hermosa que tenía 800 gatos. Y siempre me he preguntado por qué se da esto, por qué es real. Ay, Realmente o sea, como parte de todo lo que hemos hablado al inicio, la persona puede tener programación de, así como hay complejo de Salvador y uno quiere salvar a la humanidad, pues también hay complejo de Salvador enfocado a los animales. La gente que trabaja mucho en fundaciones, en estos procesos de trabajo con los animales, pueden tener muchos contratos de este tipo, mientras le den una buena vida a cada uno y cada uno tenga un lugar individual y de amor, está bien, mientras no se convierta como en acumular cosas. Entonces ahí es como que revisar un poco qué programaciones hay en la persona, si es saludable para la persona hacerlo, si es saludable para los animales, porque siempre, o sea, todo en exceso tiende a desbalancearse, ¿sí? O sea, puedo tener un albergue, yo qué sé, de 100 perros, un lugar para 100 seres vivos, y a cada uno le doy su lugar, pero si los tengo y cada uno está por su lado, maltratado, pues caemos en ese exceso del desequilibrio. O sea, mientras sea basado en estos principios de amor incondicional, está bien, está perfecto. O sea, cada uno tenemos un propósito diferente. Hay gente que es tener familia, otro será, yo qué sé, trabajar para la humanidad, otros así, o sea, trabajar para los animales. Son cosas que venimos a trabajar como humanidad y lo hacemos muchas veces mediante ellos. podemos hacer el mensaje, Tenías un Joa. mensaje. Sí, porque ya nos quedan Sí, 4 nos queda minutos. poquito tiempo. Danos ese mensaje, Joa, por favor. Bueno, este es un oráculo que se llama Animal del Arcángel. Entonces voy a pedir simplemente una carta que sea como la carta de ese animal que nos habla ahora en el programa, o ese animal que se quiere comunicar con el inconsciente colectivo de las personas que nos van a ver en el futuro, nos están viendo ahora en vivo. Entonces, el animal que nos habla hoy es el oso, y dice, utiliza el poder con sabiduría, y es justamente lo que estamos tratando de hacer, llegando a la gente. Sabemos que somos los hermanos mayores y debemos utilizar ese poder con ellos, con sabiduría. El arcángel que tiene que ver con el oso es el arcángel Uriel y el arcángel Jofiel. Entonces, déjenme ampliarle un poquito más el tema del oso y ya les muestro la carta. Ok. Esta es la carta del oso. Y nos dice, los osos son, y ahí es donde estábamos hablando con Rosita, de dónde viene cada especie. Nos dice, los osos son originarios de Orión, la constelación de la iluminación y de la sabiduría. En sus auras llevan códigos que les permiten influir en los demás por el bien de todos. Aprenden y demuestran cómo utilizar el poder de manera correcta. Cuando están en naturaleza, el arcángel Uriel les ayuda para mantener sus chakras, especialmente del plexo solar, en equilibrio, radiante y confiados. Los ángeles de la paz luego pueden difundir su luz donde sea necesario. En su mayoría los osos son animales solitarios, felices, cuando son libres y en su entorno natural. Cuando invernan se mantienen en el amor de la fuente, mientras que los maestros de Orión los alimentan con la energía de la sabiduría. El arcángel Jofiel, el ángel de la sabiduría, también hace brillar su luz de cristal amarillo sobre ellos. Siempre hay amor en la sabiduría. El arcángel Jofiel conecta los corazones de los osos con aquellos que son lo suficientemente puros para aceptar este amor. El consejo que nos da la carta nos dice, sugiere que llevas la sabiduría en ti
que te permite establecer tu poder y utilizarlo de manera correcta. A tal efecto, es importante que estés en un entorno donde te sientas feliz y libre. Así que examina tu mundo y si necesitas hacer cambios, pide al arcángel Uriel que te ayude. Fortalecerá tu chakra del plexo solar para que te sientas seguro y fuerte. Muchas veces los animales son también nuestros tótems y cuando observamos su forma de actuar en la naturaleza podemos a veces también conectarnos con aquello que nos falta. Entonces es un poco el mensaje de libertad y del uso de la sabiduría que nos da el oso para la gente que nos está escuchando ahora y en el futuro. Qué lindo mensaje realmente. Y te agradecemos muchísimo, Joa, porque yo creo que ahora vamos a entender un poquito más el por qué están los animalitos aquí y el por qué tenemos afinidad con ciertas especies, con ciertos animales en sí y cómo mutuamente podemos irnos escogiendo para, no sé, hacer la vida no solo más linda en una bonita compañía, sino un aprendizaje que va mucho más allá de lo que podemos entender. Qué lindo, De gracias, amor Joa. incondicional. Danos tus números y redes para las personas que quieren hacer terapia contigo o que quieren hacerse esta lectura de energía, que también me parece súper linda. Bueno, me pueden encontrar en mi página web www.agnicentrointegral.com. Igual también el usuario en Instagram y en Facebook, en donde podemos conversar y agendamos una cita. Qué Gracias, lindo, Joa. Joa. Muchísimas gracias. Vale, Hermoso chicas, programa. cuídense mucho, sí. Un abrazo gigante y gracias por todos estos temas que nos enriquecen a todos. Gracias, Joa. Gracias, amiga. Nos vemos y gracias a ustedes por acompañarnos y que el amor por los animales nos haga mejores seres humanos. Como dice la Joa, cuando maltratamos a un animal, nos estamos maltratando a nosotros mismos. Creo que con eso me quedo. Gracias, Joa, y gracias, amiga. Gracias, Nos chicas. vemos Un pronto. abrazo Chao, chao. gigante. Besos. Bye. Buen día.